Buen día, bienvenidos a Postdata. Es jueves 5 de septiembre, le tenemos las noticias. En demanda de que la Secretaría de Educación atienda las peticiones planteadas en la última reunión, integrantes de la expresión magisterial liderada por Jairo Mandujano se movilizó este miércoles a pie y en vehículos desde 3 accesos a Morelia hasta el centro histórico. El dirigente magisterial denunció que al menos 2.500 grupos no tienen maestro, por lo que el director debe hacerse cargo, o algunas escuelas fusionan al grupo de primero con el de segundo. La Secretaría de Educación respondió con una tarjeta informativa en la que señaló que no es viable regular a eventuales y llamó a no afectar a terceros con las acciones de protesta. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya anunció que realizará su tercer informe de labores en el Estadio Morelos y en consecuencia ya solicitó al Congreso local que habilite el Coloso del Quinceo como recinto oficial para realizar la sesión solemne el 21 de septiembre. Alrededor del 90% de los ayuntamientos de Michoacán iniciaron el trienio sin adeudos con la Secretaría de Hacienda ni con el gobierno de Michoacán. Así lo informó el secretario de Finanzas Luis Navarro García, quien calculó que solo 20 tienen pendientes de pago. El ex candidato del PRI a la alcaldía de Irimbo, Fernando Palomino, presentó denuncia contra el dirigente perredista Octavio Ocampo Córdoba por discriminación y ataques al honor. Como coautores materiales del feminicidio de la joven María José Medina Flores, fueron sentenciados a 38 años de cárcel Francisco Abando Arriola y Cristian José Ramos Mena, quienes también tendrán que pagar 380,000 pesos por la reparación del daño. Con prioridad en sacar adelante las reformas federales y el denominado Plan Morelos, se reunieron integrantes de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso local. Comenzamos. America will again. Alerta. Urgente, que renuncie el presidente. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por acompañarnos. Un gusto saludarle en esta mañana de jueves, ya 5 de septiembre. Gracias por estar con nosotros. Le invito a que se quede en esta señal, la de Vox, en el 103.3 de su FM. Somos Postdata, hacemos periodismo responsable. Ya estamos también en la plataforma Facebook, si usted prefiere ver este noticiario tipo televisión. Bueno, entonces estamos por acá en el Facebook, en donde nos encuentra como postdata.news, también a sus órdenes. Soy su servidor Carlos Monge, le invito a que estemos esta siguiente hora aquí informándonos y por supuesto quedamos pendientes de sus comentarios, críticas, sugerencias. Un gusto saludarle. Y mire, estamos arrancando esta mañana agradable, un tanto fresca, no propiamente con frío. Creo que de todas maneras hay que traer un suétercito, una chamarra ligera, pero estamos arrancando a 15 grados. Nos dice el Meteorológico Nacional que va a ser un día preponderantemente nublado. Sin embargo, vamos a llegar a temperatura de 25 grados por ahí de las 2, 3 de la tarde y se tienen pronosticadas lluvias por la noche para que usted lo tenga en cuenta. Así pinta este jueves 5 de septiembre. Vámonos con las noticias. Mire, en demanda de que la Secretaría de Educación atienda las peticiones planteadas en la última reunión, integrantes de la expresión magisterial liderada por Jairo Mandujano se movilizaron este miércoles a pie y en vehículo desde 3 accesos a Morelia
hasta el centro histórico. Fue ayer un día complicado en la capital michoacana. Aquí los detalles. La expresión del magisterio michoacano, liderada por Jairo Antonio Mandujano Ortega, desplegó la mañana de este miércoles una caravana motorizada masiva para presionar que se cumplan los acuerdos alcanzados recientemente con Gabriela Desiré Molina Aguilar, titular de la Secretaría de Educación en el Estado, para el acceso a derechos laborales insatisfechos hasta ahora. En la movilización se calcula la participación de 2.500 profesores a bordo de sus vehículos, organizados en 3 contingentes, que salieron de 3 accesos a Morelia: Charo al oriente, Pátzcuaro al sur y Quiroga al poniente, para concentrarse en el Palacio de Gobierno, ubicado en el primer cuadro del centro histórico, donde llevaron a cabo un mitin político. Jairo Mandujano expuso que tras meses de solicitud, este lunes la titular de la CEE se comprometió a presentar, el 23 de septiembre, una propuesta para solucionar las más de 50,000 problemáticas que contiene su pliego petitorio, entre las cuales destacó la de los 28,000 trabajadores del sistema estatal, quienes se dicen discriminados por no tener certidumbre en su salario, a diferencia de lo que ocurre con los del sistema federal. Entre tanto, las movilizaciones continuarán, advirtió el entrevistado, pues ya está sembrada entre los quejosos la sospecha hacia la palabra de la autoridad gubernamental, que en el pasado habría deshonrado los compromisos pactados. Y el acuerdo es que se va a presentar una propuesta el día 23 de septiembre, lógicamente que escuchando las propuestas que traemos nosotros como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero en estos momentos nosotros no nos vamos a dejar de movilizar, porque ya en otros momentos se ha tenido acuerdos con las autoridades educativas y no han cumplido. Entonces vamos a seguirnos movilizando hasta que se cumplan y se concreten los acuerdos en la vida de los hechos. Al pliego sumó también la falta de pago a más de 1,000 profesores de servicios eventuales no reconocidos por el gobierno del estado, otros que no han recibido su formato único de personal, su orden de adscripción o su reubicación de pago, o la falta de maestros en las más de 10,000 escuelas en el estado de los distintos niveles. El acuerdo, dijo el líder centista, fue alcanzado el pasado lunes entre el magisterio y Gabriela Molina, funcionaria cuyo nombre se leyó en los vehículos movilizados este miércoles, junto a consignas como soluciona o renuncia, o simplemente fuera, pintadas en los cristales. El próximo lunes, añadió Jairo Mandujano, los inconformes presentarán a la autoridad un listado de problemáticas para que la Secretaría tenga oportunidad de elaborar la propuesta que tendrá que presentarles el 23 de este mes, según el acuerdo alcanzado. Con imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Omar Ángel Chávez. Jairo Mandujano, dirigente de esta expresión que se manifestó ayer aquí en la capital michoacana, denunció que en el estado hay 2.500 grupos de instituciones educativas públicas que no tienen maestro, por lo que las familias han optado por pagar escuelas privadas, donde reciben una mejor atención, aun cuando no tienen dinero para sostener en esas escuelas a sus hijos. Explicó que esto ha provocado que los diferentes directores asuman además labores docentes, porque no hay profesores frente a grupo, y entonces los directores asumen también las tareas de profesor, e incluso deben fusionar grupos de distintos grados para que sea una sola persona, un mismo profesor, el director, el que atienda a 1, 2 o más grupos en una primaria, lo que no sería sino una responsabilidad de las malas gestiones que tiene el gobierno del estado y la Secretaría de Educación. Pero tenemos 2.500 grupos sin maestro. ¿Qué es lo que pasa? Que luego el director atiende el grupo, o luego fusionan el grupo de primero con el grupo de segundo, o luego tenemos maestros atendiendo desde primero a sexto. Entonces por eso va a la alza las escuelas privadas, pero es por la mala administración de la Secretaría de Educación del Estado.
Bueno, pues ahí la queja, y es una realidad. Déjeme decirle que pues tiene una oportunidad, en mi caso, de platicar con algunos profesores, algunos incluso que son directivos, y nos han comentado, no le voy a decir en dónde está pasando estrictamente porque evidenciaría quién se está quejando, y eso pues al final causaría un problema para ellos con las autoridades estatales. Así es, lamentablemente, así se la suelen gastar los gobiernos, porque pues ellos les encanta decir que no hay déficit de profesores, que todo está correcto, que el ciclo escolar tiene los 200 días de clases, que todo es felicidad, ya sabe usted, y verá que lo que le acabo de decir, usted lo acaba de escuchar también, en voz del propio gobernador, de la secretaria de Educación. Pero en los hechos, en la realidad, hay profesores en primaria, los hay también en secundaria, donde un solo profesor o una sola profesora, no más, atienden a una comunidad entera, ya sea una escuela primaria, ya sea un preescolar incluso, o también una secundaria. Y ya la secundaria, con todas sus variables que tiene, o una telesecundaria, que es otro de los problemas, un solo maestro le hace frente a todos los grupos, a todos los niveles educativos. Eso es una realidad. Y le digo, tengo los casos, hemos hablado con ellos, nos han pedido que insistamos en este tema, y a propósito de esta queja que hace este dirigente de una de las expresiones magisteriales en Michoacán, Jairo Mandujano, pues vale la pena insistir en este tema que lamentablemente pues sigue sucediendo en Michoacán. Hay un desorden, hay una desatención, y las autoridades que hoy tenemos creen que basta el rollo, que basta la demagogia para solucionarlo. Y pues no, aunque ellos digan que todo está bien, la realidad es totalmente diferente. Y bueno, ayer esta expresión magisterial se quejó de ello. Mire, en una tarjeta informativa, la Secretaría de Educación respondió a las demandas de los integrantes del magisterio que se movilizaron este miércoles. Dice lo siguiente comunicado, esta tarjeta informativa que responde a las quejas. Número 1, la Secretaría de Educación en el Estado reitera su trabajo y compromiso con la transparencia y el ordenamiento administrativo. Es por eso que no es viable la regularización ni pago a personas que no son contratadas por las dependencias, los llamados eventuales, que ingresan a los centros de trabajo por medio de terceras personas. Asimismo, hace un llamado a no afectar a la población en general en su derecho a libre tránsito, ni obstaculizar instituciones que no pertenecen a la educación estatal. La contratación del personal, dice también, se realiza tras una convocatoria y el cumplimiento de requisitos como parte del combate a la corrupción que mantiene la actual administración. Con este proceso se han enviado más de 3,400 docentes a las escuelas que lo requieren, así como intendentes y personal administrativo. También se han asignado 3,000 horas adicionales en beneficio de alrededor de 500 maestros. En lo que va de la actual administración se han entregado cerca de 8,000 formatos únicos de personal. Asimismo, se hace un llamado a evitar afectaciones a terceros que generan la toma de oficinas, las marchas, cierres viales y de negocios o instituciones ajenas a la administración. Bueno, pues ahí tiene usted parte más de este discurso de las autoridades, que también es falso. Mire, otra de las cosas que me decían estas personas, estos profesores con los que he tenido oportunidad de dialogar en días pasados, me dieron ejemplos, le doy uno, son reiterados, son muchísimos, pero una de las situaciones que se está dando es que anteriormente se tenía, y bueno, hoy también se tiene, digamos, una especie de escalafón, un listado para los que solicitan cambio de la ciudad donde están siendo profesores o la comunidad, y pues van tratando de irse acercando a las ciudades donde esos profesores radican. Habrá alguno que radique en Uruapan y está dando clases en alguna comunidad de Uruapan,
o en alguna comunidad de Paracho o en alguna comunidad de otro municipio ahí un tanto cercano, pero que de todas maneras les obliga a transitar carretera cuando menos una hora y media diaria de ida y de regreso todos los días para ir a dar clases. Y en la búsqueda de quedar alguna vez lo más cercanos a la ciudad donde radican, o de plano quedar en esa ciudad, pues se van haciendo unos listados, un escalafón, para ir acercándose a la posibilidad de lograr su cambio, como le llaman. Bueno, hay casos donde estaban, por ejemplo, en el lugar número 70, después de años de seguir en esa búsqueda, y resulta que de estar en el número 70 llega el gobierno de Alfredo Ramírez, la secretaria que está actualmente, Gabriela Molina, y con todo este esquema que ellos presumen de Lusicam y cero corrupción, y vamos a pensar que esta Juanita tenía la posición número 70 en el escalafón, y de la noche a la mañana, del 70 apareció en el 130, y bueno, pues es una tragedia para ellos. Otro caso que igual estaba rondando ya la posición número 30, 35, de repente de un plumazo ya no estaba ahí y se había ido hasta la posición por ahí de los 80. Y entonces hay una gran queja de profesores porque evidentemente hay actos de corrupción. Si los están quitando del escalafón en el número que se encontraban porque así sigue operando esta situación, bueno, pues lo que quiere decir es que este gobierno llegó y puso a los suyos y está premiando a los suyos, y entonces si no eres de los suyos, pues te van a recorrer en el escalafón. Son de las quejas que prevalecen de profesores que temerosos nos piden que lo digamos. Pudimos verlos, pudimos hablar con ellos, pero temerosos porque ya sabe usted que si se conoce que ellos están quejando, pues pueden padecerlo. Así las cosas. En gira de trabajo por la Piedad, el gobernador Alfredo Ramírez ayer anunció que entregará su tercer informe de actividades al Congreso del Estado el 21 de septiembre y dijo que lo hará en el Estadio Morelos. No precisó si realizará únicamente un acto político en el Coloso del Quinceo, pero ya se confirmó que busca que se habilite el inmueble como sede oficial del Congreso de Michoacán, para que se desarrolle la sesión solemne del Pleno Legislativo, en donde entregaría el documento y escucharía posturas de los diferentes grupos parlamentarios. La petición se discutirá en la sesión que se realizará este jueves en la 75ª legislatura local. Porque créanlo, tenemos finanzas sanas. Tenemos de verdad un milagro financiero en Michoacán. Sacamos de la quiebra al estado de Michoacán. Nos entregaron en quiebra. Y hace 3 años, yo tomé posesión el 1 de octubre de hace 3 años. Están todos invitados, todas invitadas al tercer informe de gobierno que será el sábado 21 de septiembre en el Estadio Morelos. Ahí será el informe. Y lo primero fue rescatar las finanzas. La quiebra era real. No teníamos para pagar la luz, el agua, menos para pagarle a las enfermeras, a los médicos, a las doctoras, a los maestros y maestras. Bueno, pues el 21 de septiembre en el Estadio Morelos va a tratar de mostrar otra vez músculo el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Padece esa enfermedad, como esa necesidad de que le aplaudan, de llevar a sus acarreados. Lamentablemente así ha sucedido. Luego ha sido un total fracaso, ¿eh? ¿Se acuerda usted cuando presentó el Plan Morelos el año pasado, que citan a la gente, a sus acarreados, los compran, les pagan, luego les llevan su torta y su refresco, pero los citan a las 8:30 de la mañana
y el evento se anda llevando a cabo a las 11:12 del día. Pues la gente, cuando salió Alfredo Ramírez a aventar su rollo, pues ya no estaba, ya se le estaban yendo. Aquí le presentamos imágenes de cómo el gobernador estaba ahí, hable y hable, y toda la gente saliéndose ya del estadio porque era insoportable el calor y esperar tantas horas a que hablara este cuate, ¿no? Y luego se les ocurre repetir lo mismo. Ya habían visto que era un fracaso, pero ahí los que le mueven esos asuntos al gobernador, los que lo tienen mareado con este lucimiento, con esta constante lambisconería, pues seguramente le dicen que todo salió perfecto, y parece que el gobernador no se da cuenta que le estaba hablando a un estadio semivacío. Bueno, no conformes con eso, le repitieron la circunstancia a Claudia Sheinbaum siendo candidata presidencial, y Claudia Sheinbaum fue de todos conocido, lo reconocen incluso los propios de Morena, muchos de los de Morena, que Claudia Sheinbaum se enojó y a varios les puso un regañadón, porque lo llevaron. Raúl Morón en algún momento hasta declaró que él no había tenido absolutamente nada que ver, que él no quería que fuera el evento ahí porque era evidente el fracaso, pero que el equipo de Alfredo Ramírez se aferró, le hicieron el evento ahí a Claudia Sheinbaum y fue un fracaso. Tampoco había gente con Claudia Sheinbaum, se le salieron, estaba hablando con un estadio semi vacío, y Claudia evidentemente muy molesta porque lo que esperan ellos es que les rindan una total pleitesía, que paguen lo suficiente para que los acarreados aguanten el tiempo que hay que esperar. El problema es que volvieron a repetir lo mismo, los citan muy temprano y los hacen esperar 3 horas, y súmele usted el calorón que estaba haciendo, la sequía que se estaba padeciendo. Bueno, pues la gente se fue. Bueno, pese a estos 2 errores, van a repetir en el Estadio Morelos. Parece ser que Alfredo Ramírez trae la idea, o la gente que le ayuda con eso, en que la tercera es la vencida y que esta vez no los van a abandonar, no les van a decir adiós en el Estadio Morelos, no va a hablar ante un estadio semivacío. La otra situación es que pues lo hagan por la tarde o por la noche para que no esté el calorón, y será la única manera de entender. Pues si lo hacen por ahí de la mañana y empiezan tarde, pues el calor va a obligar otra vez a que muchos de esos acarreados que van a llevar, porque no hay otra manera de llenar el Estadio Morelos más que con acarreados para un informe de labores, pues la otra es que paguen muy bien a los acarreados para que puedan aguantar el calorón si es que deciden hacerlo por la mañana. Y del otro asunto que dice él, que el milagro financiero, sí hay que reconocer que hasta el momento tiene razón. Las cosas financieramente hablando están razonablemente bien, las han ido arreglando y han logrado estar otra vez en buenas evaluaciones con las empresas calificadoras de las finanzas. Pero hay que recordar, para no irnos muy atrás, hay que recordar que los primeros 3 años de Silvano Aureoles, todo parecía financieramente hablando que iba bien, que habían regularizado el tema financiero. Entre otras cosas, por ejemplo, el gobierno de Silvano Aureoles regularizó la deuda que contrató Lázaro Cárdenas Batel y Humberto Suárez en UDIs, y que luego dijeron ellos que no era deuda, y así lo sostuvo Leonel Godoy, y así también los minigobiernos que encabezaron Fausto Vallejo, Jesús Reina y Salvador Jara. Bueno, fue Silvano Aureoles en su administración el que regulariza la deuda para darle orden y para con ello lograr reestructurar deuda y contratar deuda. Pero para llegar a ese escenario había que tener otra vez una buena calificación de estas empresas que evalúan las finanzas estatales o las finanzas gubernamentales. Bueno, Silvano Aureoles, haga usted memoria, revise usted las noticias, la información de aquellos días. Silvano Aureoles a la mitad de su gobierno tenía una buena calificación. También parecía que había logrado estabilizar el esquema financiero. No tenía las broncas con los maestros en ese momento. El problema de Silvano Aureoles fue que también se desquició. Pensó que podía ser candidato presidencial y ahí se perdió.
Y luego atacó una y otra vez a el candidato entonces y luego presidente López Obrador. Claro que cuando llegó López Obrador al poder, le cobró la factura y le dejó de apoyar como ahora sí está apoyando a Alfredo Ramírez. Estas situaciones vale la pena tenerlas en el radar porque el gobierno de Silvano Aureoles se descompuso, vino la crisis, vinieron las complicaciones para pagar en el segundo periodo de su administración en los últimos 3 años. Con algunos matices, pero el gobierno de Alfredo va similar en ese tema al de Silvano Aureoles. Los dos, a mitad de sexenio, presumían sus finanzas. Ahora el reto es que el gobierno de Alfredo Ramírez, con su secretario de Finanzas, Luis Navarro, logren terminar en esta misma lógica su administración. Ojalá lo logren, ¿eh? Hoy, habrá que decirlo, parece que las finanzas están estables. Digo siempre parece, porque solo ellos conocen las entrañas. No son capaces, por ejemplo, de decir cuánto se gastan en un Bedoya Fest, cuánto se gastan en los conciertos que traen, que han hecho aquí con motivo también de celebrar a los jóvenes. No han podido ser transparentes en algo tan elemental. Por eso causa duda de qué pueda hacer cuando todo esto se destape. Hoy parece ser, como dice el gobernador, que las finanzas estatales están sanas. Ojalá que así sea a plenitud y que así termine este gobierno. Y veremos cómo les va con su acarreo el 21 de septiembre. Ya le estaremos platicando. Mire, alrededor del 90% de los ayuntamientos de Michoacán iniciaron el trienio sin adeudos con la Secretaría de Hacienda ni el gobierno de Michoacán. Así lo dio a conocer el secretario de Finanzas, Luis Navarro, quien calculó que solo unos 20 ayuntamientos o administraciones municipales tienen pendientes de pago. Cerca del 90% de los ayuntamientos de Michoacán iniciaron el trienio 2024-2027 sin adeudos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni rezagos en el pago al gobierno estatal del impuesto del 3% a la nómina. Así lo informó el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García, al señalar que durante los últimos 3 años se trabajó con los gobiernos locales para sanear su situación financiera. Detalló que en el trienio 2021-2024, cerca del 80% de los ayuntamientos tenían problemas fuertes, pero gracias a la intervención estatal, en la actualidad solo alrededor de 20 siguen con algún adeudo del impuesto sobre la renta y al menos 10 con pendientes de pago del impuesto del 3% a la nómina. Explicó que utilizaron el convenio de coordinación fiscal que tiene el gobierno estatal con el sistema de administración tributaria, que establece que si pagan los adeudos estatales o de los municipios, les devuelven hasta 75% de lo que se debe. Lo que hicimos esos 3 años fue que les hacíamos un préstamo a través de adelanto de participaciones a los municipios, pero con recursos estatales, para que ellos pagaran al SAT y que tuviéramos esa recuperación. Al final tenían que pagar algo, ¿no? No se recuperaba el 100%, pero logramos que muchos de ellos estén, digamos, saneados con el SAT. Yo me atrevo a decirte que hoy más del 90% no van a tener ese problema a principio de la administración, como lo tuvieron bastantes, insisto, hace 3 años. Señaló que en cuanto a los adeudos del 3% del impuesto a la nómina, fueron metiendo a los ayuntamientos en cintura al condicionar los recursos del Fondo de Fortalecimiento para la Paz y del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales al cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Navarro García recordó que el Fortapaz se fondea de los recursos del impuesto a la nómina y resultaba incongruente beneficiar a quienes no lo aportan. En el tema del 3% de la nómina, ahí también, por lo que recordarán, los fuimos metiendo en cintura, ¿no? De manera coloquial, porque tanto el Fortapaz como el FAISPUM pedíamos en nuestras reglas de operación que estuvieran al corriente del 3% de la nómina. En particular el Fortapaz, yo siempre lo he dicho, se lo decía al gobernador, que era incongruente que si el Fortapaz se fondea del 3% a la nómina y se destina a los municipios, pues que los municipios no pagaran y que tuvieran ese beneficio. Entonces, cuando además hay varios municipios que sí lo están pagando, ¿no?
El secretario de Finanzas detalló que el gobierno estatal ayudará a los ayuntamientos a cerrar el ejercicio fiscal para que estén al corriente en sus obligaciones fiscales y en 2025 puedan acceder tanto al Fortapaz como al Fallespum. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Verónica García. El excandidato del PRI a la alcaldía de Irimbo, Fernando Palomino, presentó denuncia contra el dirigente perredista Octavio Ocampo por discriminación y ataques al honor. El líder estatal del PRD, Octavio Ocampo Córdoba, fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán por discriminación y ataques al honor contra el ex candidato del PRI a la presidencia municipal de Irimbo, Fernando Palomino Andrade. En rueda de prensa dieron a conocer que existen al menos 15 publicaciones en las que el líder perredista ataca al candidato y lo acusa de violentador, además de que buscó generar una estrategia jurídica para evitar su participación en las elecciones extraordinarias que tendrán lugar con motivo de la anulación de los comicios por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Acompañado del líder estatal del tricolor Guillermo Valencia Reyes, Palomino Andrade formalizó su denuncia contra el dirigente perredista. En entrevista previa recordó que el Tribunal Electoral lo excluyó de cualquier responsabilidad en el tema de violencia política en materia de género. Los dos pero lo siguen atacando, aunque expresó que está valorando su participación en el proceso extraordinario. El eje principal, sobre todo de él, yo creo que es quitarme los derechos políticos. Yo creo que nosotros somos muy respetables del Tribunal Electoral, no estamos de acuerdo en la decisión, pero somos muy respetables. Respetamos a todas las instituciones, respetamos a todas las mujeres y sobre todo estaremos en espera de la convocatoria del Instituto Electoral. ¿Pero si va a participar? Dependiendo lo que nos diga la convocatoria. ¿Arropado por el PRI para volver Totalmente a participar? coincidimos, y sobre todo del Partido Revolucionario Institucional. Aquí agradecer a nuestro presidente que siempre ha estado de la mano y también sobre todo de la mano de la ciudadanía. Al abordar el tema, el líder estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, manifestó que Octavio Ocampo, a través de una estrategia jurídica en tribunales, buscó que se le impidiera participar en el proceso electoral extraordinario y añadió que hay elementos suficientes para acreditar la comisión de al menos 2 delitos de discriminación y daño al honor. Por ello llamó a que no haya filias o fobias, solo justicia, al dar un voto de confianza a que la Fiscalía investigue de manera adecuada ambos delitos y refirió que se busca sentar un antecedente sobre la violencia de género contra hombres. Lo que buscamos es sentar un precedente en el que quede claro que también se puede dar la discriminación por ser hombre. Eso es lo que está haciendo Octavio Ocampo, y buscar que no sea tan fácil para un líder o dirigente político atacar sistemáticamente a una persona, porque desde un principio el Tribunal Electoral dejó a salvo los derechos políticos del doctor Palomino, y él, más que buscar la anulación de la elección, buscaba quitarle los derechos políticos al doctor Palomino, por una simple y sencilla razón, que en Irimbo todos conocen al doctor Palomino y es una persona muy querida. Fernando Palomino dijo ser muy respetuoso de todas las instituciones y las mujeres, por lo que estará en la espera de que la convocatoria la haga el Instituto Electoral de Michoacán para determinar si participará en esta elección extraordinaria, y si lo hace será bajo el cobijo del PRI. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Y con prioridad en sacar adelante las reformas federales y el denominado Plan Morelos, se reunieron integrantes de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso del Estado. La fracción parlamentaria de Morena se reunió este miércoles para definir cómo se distribuirán las comisiones sin llegar aún a un acuerdo. Cada diputado morenista propuso 5 comisiones de prioridad para ver dónde chocan en intereses con algunos otros legisladores, así como revisar con los partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo la distribución. Hasta el momento no hay definiciones, sin embargo, las más peleadas son las comisiones de Programación y Presupuesto, Hacienda y Cuenta Pública, así como la inspectora de la Auditoría Superior. Fabiola Lanizamano, diputada electa y quien se menciona como la próxima coordinadora de la bancada, no dio detalles de cómo quedaron distribuidas. Sin embargo, precisó que la prioridad será sacar la agenda legislativa federal
entre ellas la reforma judicial y las adecuaciones constitucionales propuestas desde la Federación. En eso dimos un primer avance en las comisiones para ver quién pudiera encabezar, qué propuesta que le interesa más y qué propuesta, digamos, legislativa tiene para empezar. Y sí, ya fue una buena jornada de trabajo, avanzamos muchísimo en las prioridades en las comisiones y sobre todo avanzamos mucho, y en eso hay acuerdo, en que nuestra prioridad en el Congreso es sacar adelante las reformas en materia constitucional que presentó el presidente y que están siendo analizadas y aprobadas ya, como el día de hoy, la reforma al Poder Judicial. Respecto al relanzado Plan Morelos por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, expuso que apoyarán y se ajustará la agenda que a nivel nacional marquen las propuestas legislativas. El diputado local Juan Carlos Barragán Vélez expuso que en esta primera reunión ya se empezó a trabajar en la distribución de las comisiones, pero otro punto importante es delinear la agenda legislativa con la federal y con el ejecutivo del estado, además de que la parte administrativa que se tiene que cubrir en el Congreso de Michoacán. Vamos a tener una reunión con la secretaria de Finanzas el próximo lunes. Acordamos que a partir de las 12 del día, lugar por definir, donde puede estar la secretaria de Finanzas, el secretario de Parlamentarios y el propio Contralor, para que al grupo parlamentario mayoritario, que es el de Morena, pues nos expliquen cuáles son las actividades de cada una de sus áreas y qué le corresponde como diputado en materia administrativa y en materia de parlamentarios hacer y realizar en sus funciones. Al asegurar que como Poder Legislativo serán aliados y no subordinados del gobernador, manifestó que la prioridad serán las reformas federales y el Plan Morelos, al que se le harán ajustes en caso de ser necesario. Durante el encuentro no estuvieron presentes Anabeth Franco Carrizales, diputada reelecta y que actualmente es coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso de Michoacán. Tampoco el dirigente estatal de esta fuerza política y diputado local, Juan Pablo Celis Silva, y la diputada por el Distrito de La Piedad, Melba Edeyanira Albavera Padilla. La despenalización del aborto será presentada por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, como una iniciativa preferente, es decir, como una prioridad dentro del Plan Morelos. Así lo dio a conocer la diputada electa por Morena, Fabiola Alaní Sámano, quien adelantó que la bancada votará a favor de dicha propuesta, ya que sostuvo los derechos de las mujeres no se discuten, solo se instrumentan. Precisó que la agenda tiene que ver con el derecho de las mujeres a decidir y particularmente en la despenalización del aborto. Es un planteamiento, dijo, que será prioritario. A mí me parece muy adecuado, pertinente la presentación del Plan Morelos, porque se empata muy bien y creo que es el único estado que lo está planteando así, con las reformas a nivel nacional y con el proyecto nacional de continuidad de la Cuarta Transformación, y por eso también la agenda que tiene que ver con el derecho de las mujeres a decidir, particularmente la despenalización del aborto. A mí en lo personal me da mucho gusto que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya lo haya incluido como la primera prioridad, la prioridad en el Plan Morelos. Entonces entiendo que va a presentar una iniciativa preferente, la presenta el Ejecutivo y yo no veo ninguna dificultad al interior de la fracción en avanzar en ese sentido. Bueno, ahí viene un tema polémico que también se esperó que pudiera darse con esta legislatura que está por salir, la 75ª, Fabiola Alaní será de la 76ª, porque había mayoría ya de Morena, porque había mayoría de mujeres, pero no se dio. La batalla de los que defienden el derecho a la vida, no al aborto, pues habla de que en un mundo tan informado, con tanta información por todos lados, pues resulta extraño que haya mujeres que se sigan embarazando y defienden que no hay razones para el aborto. Esta es la otra tesis, que hay cualquier cantidad de métodos anticonceptivos que en todo caso tendría que promoverse ello y no el aborto. Resulta para muchos que defienden la vida extraño que haya mujeres, sobre todo en ciudades, en zonas urbanas, que hoy por hoy se siguen embarazando y luego procurando el aborto cuando hay tanta información, cuando hay tantas maneras de prevenir.
fue parte del debate que se dio. Cada quien tendrá una posición al respecto. Va a ser un tema sin duda polémico. Por eso, por ejemplo, el gurú de los morenistas, López Obrador, pues jamás se ha querido pronunciar al respecto. Él tiene una tendencia a ser conservador, como él mismo lo señala, o de derecha o fifí, tiene esa tendencia, y por eso se ha abstenido de hacer pronunciamientos, por ejemplo, en este tema del aborto. Por eso es evidente que tiene una carga misógina, pero logra tenerlos ahí a todos de todas maneras bajo control. Veremos qué pasa en Michoacán. Va a ser sin duda un tema polémico. Y mire, como coautores materiales del feminicidio de la joven estudiante María José Medina Flores, fueron sentenciados a 38 años de cárcel Francisco Abando Arreola y Cristian José Ramos Mena, quienes también tendrán que pagar 381,000 pesos por la reparación del daño. A 7 años y más de 6 meses del crimen, Francisco Abando Arreola y Cristian José Ramos Mena fueron sentenciados a 38 años de prisión como coautores materiales del feminicidio de la estudiante de enfermería María José Medina Flores, la madrugada del 17 de febrero del 2017. Pese al paro del Poder Judicial en rechazo a la reforma federal, la audiencia programada desde julio pasado no se suspendió y este miércoles el juez Cristóbal Lubiano condenó también a los feminicidas al pago de 381,000 pesos como reparación del daño material. El juzgador ubicó a los acusados en un grado de culpabilidad entre el máximo y medio, pero tendiente al máximo. Para el juez, las pruebas de cargo, materiales y documentales presentadas no dejaron lugar a duda de que ambos agredieron física y sexualmente a la joven de 19 años de edad en las primeras horas de aquel trágico jueves, en la que el estudiante había asistido a un bar a participar en un festejo. Otro hombre, identificado como Alexis, le arrebató la vida con un impacto de arma de fuego, mientras otro, con quien ella tuvo contacto en un bar de Altozano, solamente observó cómo sufrió actos crueles y degradantes. Estos dos aún siguen en libertad. Casi 4 años después del asesinato, el juicio logró abrirse luego de que la Fiscalía General del Estado requirió a Enrique, un joven que presenció lo ocurrido de manera circunstancial y que aceptó declarar hasta septiembre del 2021. Fue quien narró todo a detalle. A partir de su declaración, videos y fotografías, se conoció que la joven en aparente estado de ebriedad se quedó esa noche en el bar en compañía de un hombre, luego de que sus amigos se fueron. Su acompañante estaba con otros 3 sujetos en la misma mesa. En un momento todos salieron del lugar y abordaron un coche. Se le sumó el testigo que aportó toda la información después, ya que uno de ellos era su conocido y había pedido un raite de libramiento. Un altercado verbal, al parecer por el estado de la joven, provocó que Alexis, uno de los 3 conocidos de su acompañante, la golpeara primero en el coche. Lo cierto es que a partir de ahí se desató la violencia en su contra. Cristian condujo el vehículo por el libramiento de Morelia, La Huerta y luego rumbo a la salida a Pátzcuaro, donde la joven fue bajada en 3 puntos diferentes, en los que fue golpeada, pateada y bajada por los 3 hombres, mientras Enrique, su acompañante, no identificado por nombre en la audiencia, solo observaron. Condujeron breves minutos por algunos caminos sinuosos, se detuvieron frente a la capilla de una virgen y la volvieron a bajar. Ella suplicó a Enrique que les dijera que no la mataran. Él solo dijo: tranquilízate. Los otros sujetos la bajaron y uno de ellos disparó. Alexis tenía la pistola en la mano cuando el testigo volvió a verlo. El cuerpo de Marijó fue encontrado horas después en ese lugar que es utilizado como tiradero de basura. Tenía al menos 30 golpes en todas partes de su cuerpo, pero el disparo terminó con su vida. Fue arrojada semidesnuda. Las investigaciones de la Fiscalía ubicaron a Enrique, quien aportó todos los elementos, sin que existieran contradicciones o dudas, a lo que se sumaron las pruebas que aportó el Ministerio Público. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Verónica García. Lamentable por todos lados, terrible esto que nos platica, que nos narra Verónica García, que nos recuerda de cómo ha sido este lamentable feminicidio de María José Medina Flores. Por lo pronto, hay 2 ya sentenciados, hay 2 de los responsables de su muerte. Y mire, en la oferta educativa de la Universidad Vasco de Quiroga destacan las maestrías en psicología familiar, humanista y psicoanalítica, con las que se busca contribuir al bienestar emocional y espiritual de las personas.
Soy el doctor Quetzalcóatl Hernández Cervantes y soy el coordinador de las maestrías en psicoterapia aquí en la UBAC. Los 3 programas que ofrecemos acá son la maestría en psicoterapia psicoanalítica, la maestría en psicoterapia humanista y la maestría en familiar. A mí me parece que dentro de la formación, el que podamos fomentar el proceso personal son un aspecto que distingue a los 3 programas, porque justo es fortalecer este sentido de integridad y de ética en nuestros egresados. Son 3 programas profesionalizantes que le permiten al egresado, no solamente desde la circunstancia actual, cultural, política, económica, sino poder incidir sobre problemáticas que cada vez aquejan más a la población mexicana desde estas 3 perspectivas. El estudiar una maestría, ya sea en psicoanálisis, en terapia familiar o terapia humanista, justo permite desde la visión y misión de la universidad, pues poder estar en contacto con nuestra realidad social y justo poder hacer de la psicoterapia una práctica de justicia social. La psicoterapia es la oportunidad para nuestros egresados en psicología y disciplinas afines de fortalecer su práctica y el ejercicio de una de las disciplinas que más necesita el país en estos momentos. Bueno, pues ahí la oferta de la Universidad Vasco de Quiroga, oferta educativa. Y ahora también tenemos una invitación también, aquí nos vienen a invitar de parte del Ayuntamiento de Morelia, del despacho, encargado de despacho en este momento de la gerencia del Centro Histórico de Morelia, Gaspar Hernández Razo, quien pues tiene una invitación que hacernos para que usted se la pase muy bien este sábado aquí en la capital michoacana. Gaspar, gracias por estar con nosotros. Buen día. Al contrario, muy buenos días. Siempre es un gusto y un honor estar aquí con ustedes. Hombre, al contrario, platícanos de Sí. ¿a qué nos vienes a invitar? Claro, pues un evento más. Sí. Acabamos de pasar uno muy divertido, que fue todo un éxito y que rompió todas las expectativas a nivel nacional e internacional. Pero viene otro, que también, el de los carros locos, ¿no? Que todo el mundo Cuando disfrutamos. salió la convocatoria, la verdad es que sí, en lo personal dudaba. Ya. Pero fue un éxito. No, fue un éxito. Y la gente se puso a armar sus vehículos, carros locos, ¿no? Sí, fue todo un éxito, divertidos. Pero bueno, ahora les vengo a invitar a otro evento más, que también cumple con la encomienda que nos da nuestro alcalde, el ingeniero Alfonso Martínez, y que es impulsar, promover, fomentar el patrimonio cultural inmaterial. Y qué mejor en 3 marcos bien importantes. Ajá. El primero es el 21º aniversario de la salvaguarda del patrimonio inmaterial, entonces en ese marco creo que encaja muy bien. El segundo marco es el 31º aniversario de la creación de la OCPM, que es la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial, y del cual Morelia representa una de las 5 secretarías coordinando América Latina. Entonces tenemos la responsabilidad de impulsar el patrimonio inmaterial. Y la tercera, pues que ya sabemos, estamos en el mes patrio, el mes que todas las mexicanas, los mexicanos nos sentimos profundamente orgullosos y del cual pues queremos celebrar dignamente. Entonces aparece este segundo porque ya tuvimos uno el año pasado, segundo Festival del Patrimonio Inmaterial, que se llevará a cabo, y todas y todos están cordialmente invitados este próximo sábado, 7 de septiembre, a partir de las 11:30 de la mañana hasta las 8 de la noche. Es un programa bien vasto, y si me lo permiten compartírselo prácticamente el minuto a minuto. A las 11:30 habrá un honores a la bandera, o sea, tal como debe de ser, y de un protocolo conforme al respeto que le debemos a nuestro lábaro patrio. Esto será con, ahora sí que la 21 zona militar. Llevará, ahí estarán unas personas montadas a caballo, los charros, que también tienen una, pues ahí militarmente una disciplina también. Claro. Entonces va a ser un espectáculo a partir de las 11:30. Con honores al lábaro patrio, con el ejército. Con el ejército. Muy bien. A las 12 inicia ahora sí ya la charrería, donde Morelia estará compitiendo contra Guanajuato, unos charros de Guanajuato y otros de Jalisco. Eso es a las 12. A la 1 de la tarde se presentará ahí en el ruedo una cantante moreliana, Carla Elisa, es de música regional mexicana, que será seguramente todo un espectáculo. A las 2 de la tarde estaremos ya presentando un documental.
Este documental es de la Asociación de Charros de Morelia AC, que es la tercera más antigua de nuestro país y la tenemos en Morelia. Debemos estar bien orgullosos de esta asociación que nos ha traído grandes satisfacciones y grandes premios. Y habrá ese documental para que todas y todos lo conozcamos. A las 2:30 habrá otro espectáculo que disfrutamos mucho a nuestras mujeres mexicanas, las escaramuzas, que estarán haciendo suertes ahí en el ruedo también del lienzo charro. Y después habrá, esto es en el lienzo charro de Morelia, todos lo conocemos, Virrey de Mendoza, prácticamente esquina con Camelinas, ahí es el lienzo charro, es el número 91, Paseo de la República número 91, y ahí dentro será todo en el lienzo charro, pero también haremos uso del salón pórtico. Ahí estarán las cocineras tradicionales, y adentro de estas cocineras tradicionales, que sería pues ya la hora de la comida, pues estará el grupo Purembe, que es de Pirecua, que es otro patrimonio inmaterial. Muy buenos. Buenísimos, sí, mis respetos, tienen un reconocimiento muy importante, y estaremos degustando alimentos, escuchándolos a ellos, pero también presenciando un espectáculo de ballet folclórico, que es con el grupo Atzimba, que son los jubilados y pensionados del estado, que hacen un espectáculo increíble. A las 4 de la tarde se presenta también en el ruedo ya una fiesta mexicana con una academia de danza, que también será todo un espectáculo. A las 4:30 se retoma la charrería, seguirán otras competencias. Ahora Morelia, dos grupos de Morelia contra uno de Tarímbaro. A las 5 un concierto de mariachi ahí en el ruedo, y a las 7 el Torito de Petate, también acompañado pero de banda. Así es que pues va a estar buenísimo. Una fiesta total. Desde 11:30 de la mañana hasta las 8 de la noche. Hasta las 8. ¿Tiene costo? ¿Es entrada libre? ¿Cómo nos organizamos para ir? Totalmente gratuito el evento. Todo el espectáculo lo van a disfrutar de manera gratuita. Lo único que tendrá obviamente un costo de recuperación pues son los alimentos, las bebidas. Y por supuesto ahí van a estar las cocineras tradicionales, estarán la exposición de mezcaleros del sur de Morelia, que será importantísima para degustación y exhibición ahí de este mezcal. Entonces, de veras va a ser una fiesta que no se la pueden perder. Vayan, es para toda la familia, habrá protección civil, estará la policía Morelia, será un lugar seguro en donde todas y todos de veras podemos ir en familia. En familia, pues, totalmente. Muy bien. Bueno, pues ahí está la invitación a este segundo festival ya que se realiza, y será 11:30 de la mañana en el lienzo charro de Morelia. No se lo pierda, 11:30 de la mañana hasta las 8 de la noche. Hay que llevar ahí un dinerillo para poder comer también la comida además deliciosa de las cocineras tradicionales, y bueno, con todo este espectáculo. Bueno, pues Gaspar, muchas gracias por habernos acompañado y hacernos esta invitación aquí en directo. Al contrario, es un gusto que nos inviten y que nos ayuden a promover este tipo de eventos y fomentar pues el amor por nuestras tradiciones, usos y costumbres. En verdad, muchas gracias, y les deseo a todas y a todos un excelente día. Al contrario, a tus órdenes, muchas gracias. Gracias. Déjenme hacer una breve pausa con esta invitación y regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 33 34 97 96 93 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. Tortas Acueducto el 32,5. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia. Hostería Fiorentina.
Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Vámonos ahora con la información del ámbito de la seguridad. Están listos los compañeros de Red 113 en una cobertura estatal liderados por el amigo Marcos Morales. Mi estimado Marcos, gusto saludarte, ¿qué nos tienes? Hola Carlos, muy buenos días, un gusto el poder saludarles. Pues vamos a comenzar en esta ocasión en Jacona. Y es que anoche una mujer sin vida, así como 2 adolescentes y un hombre lesionados, fue el saldo que dejó un ataque armado al interior de una tienda de abarrotes en la colonia La Esperanza. Según la información recabada en el lugar de los hechos, se puede establecer que este atentado ocurrió en un inmueble en las calles 21 de junio, esquina con 22 de diciembre. En un primer momento, policías y paramédicos acudieron a la zona, donde confirmaron el deceso de una mujer de 40 años de edad. De ella, hasta el momento se ignora su identidad, presentaba varios impactos de proyectil. Además, auxiliaron a los sobrevivientes heridos. Ellos son Montserrat, de 15 años de edad, Itza, de 17, y Carlos, de 45 años. Los 3 fueron subidos a ambulancias y trasladados a hospitales de la región, donde permanecen internados. Hasta el momento, el móvil del atentado es desconocido. Por otro lado, en esta ciudad de Morelia, un hombre fue asesinado de un balazo en la cabeza al interior de un domicilio ubicado en la colonia Jaujilla. El hecho se registró en un inmueble de la calle Junta de Jaujilla, en la esquina con Mariano Sánchez Arreola. En un primer momento, una vecina del lugar fue la que alertó sobre la agresión y pidió ayuda. En el sitio se presentaron elementos de la Policía Morelia, mismos que ingresaron al referido hogar y localizaron al agraviado muerto. Entonces solicitaron apoyo de bomberos, debido a que en la casa había ocurrido un incendio en días pasados y los escombros dificultaban el acceso. En el momento se desconoce el móvil del homicidio, así como la identidad del fallecido. En el lugar las autoridades embalaron un casquillo percutido para calibre 9 milímetros. Finalmente, pero también en esta ciudad capital, un hombre de 45 años de edad, por motivos desconocidos, se quitó la vida con un objeto punzocortante, hecho que ocurrió al interior de un domicilio en la colonia Ampliación Ignacio López Rayón. Trascendió que unas personas localizaron al susodicho en un inmueble de la calle José Manuel de Jesús y avisaron al número de emergencias. En el sitio se presentaron patrulleros municipales quienes confirmaron el deceso del masculino, cuya identidad no fue expuesta. Además, en el lugar fue encontrado un cuchillo con líquido hemático. Posteriormente, elementos de la Unidad de Atención Inmediata, dependientes de la Fiscalía General del Estado, iniciaron las investigaciones respectivas. Mi estimado Carlos, es la información. Excelente jueves. Quedamos al pendiente, un excelente jueves para todos. También déjeme informarle que hoy están convocando estudiantes, muchos de ellos evidentemente de la Universidad Michoacana, de la Facultad de Derecho, pues van a tener una marcha hoy jueves 5, a partir de las 6 de la tarde están convocando para arrancar la caminata a las 6:30. El punto de reunión, la plaza de San Diego, que está ahí por las Tarascas, ahí están pidiendo que quienes decidan participar acudan, dicen ellos, marcha organizada por estudiantes, y dice: a la juventud sí le interesa su país, estudiantes sí, reforma no. Hoy pues a las 5 de la tarde esta convocatoria para, si usted quiere sumarse, apoyarlos, bueno, pues ahí tiene usted la posibilidad. Gracias a Salvador Gutiérrez, que nos deja sus saludos, dice: la verdad es que los organizadores de los eventos políticos en el Estadio Morelos ni les interesa si hay gente o no. Se aguantan los regaños incluso al ver el billetote que les queda. Pues sí, no lo descarto, mi estimado Salvador, que tengas totalmente razón. Mauricio Ábaco nos deja saludos a todos. Gracias, Mauricio. Igual para ti, Gerardo Méndez, buenos días. López cercó bien a Claudia para que no se revele a lo que le diga con el cerco que le deja con Monreal, Mier, Adán Augusto, Noroña, entre otros. Si se revela, va a ordenar la revocación de mandato. Gracias, Gerardo, por tu opinión valiosa, sin duda, y en buena medida coincido con lo que señalas. Lilia Rosales también nos desea excelente jueves. Gracias, Lilia, igual para ti. Elías Morales también.
Gracias, Elías. Saludos. También lo hace Agustín Cárdenas, nos deja saludos a todas, dice Alfredo Ramírez Bedoya, dice, es chistoso escuchar que ya sacó a Michoacán de la quiebra económica, pero ya lo volvió a endeudar. ¿Y la seguridad?, pregunta Agustín. Gracias, Agustín. César Borgi también nos deja saludos a todos, dice, ¿qué va a informar Bedoya si tiene al Estado hecho un caos? Mal en seguridad, en educación, salud, red carretera y lo peor, no hay gobernabilidad. Creo que lo único que informará será lo de los conciertos opacos y no más. Abrazo. Gracias, César, también por tu opinión. César Cabrera también nos deja saludos. Felicidades, dice, es una estación de radio, la 103.3, donde hay los mejores comentaristas y conductores, así como Julio Granados, Carlos Monge, Fay Cortés y Jaime del programa de la Una. Felicidades por el excelente equipo y bendiciones. Gracias, César, también por tu opinión, muchísimas gracias. José Odiel Hernández, buen día, Carlos, que Bedoya invite a Alex Lora o a Caifanes para que hagan su show después del informe, solo así llenarían el estadio. Gracias, José Odiel, también por tu saludo. Igual nos deja saludos Eliseo Carlos Ramírez. Gracias, Eliseo. Gracias a todos. De esta manera hemos llegado a la parte final de esta emisión informativa. No me resta más que decirle a usted muchas gracias por el favor de su atención. Nos escuchamos o nos vemos, no lo olvide, mañana. Por cierto, mañana ya viernes.